Llegaba a casa después del trabajo y me decía a mí misma, hoy voy a usar mi noche de una forma diferente. Pero casi sin darme cuenta, caía en el mismo ciclo. Cenaba rápido, agarraba el celular, me perdía en videos, redes sociales, series que ni siquiera seguía de verdad. Cuando miraba el reloj, ya pasaba de la medianoche, y junto con el sueño venía la frustración. Otro día gastado sin nada nuevo, otro pedazo de mi vida entregado a una rutina sin propósito. Fue en ese punto que me di cuenta de algo doloroso, pero liberador. Mis noches eran mi mayor patrimonio, y yo las estaba tirando como si no valieran nada. El tiempo después del trabajo es la única parte del día en que estás libre de las demandas externas, y, justamente por eso, es la que más revela quién estás eligiendo ser realmente. Cuando cambié la forma de vivir mis noches, todo empezó a alinearse. Mi identidad, mi energía, hasta mi dinero. Porque cada noche bien aprovechada es una inversión en el futuro que dices querer. Si sientes que estás desperdiciando tus noches, suscríbete al canal, deja tu like y ven conmigo. Voy a compartir 5 cosas que transformaron mis noches en construcción, y no en escape. Primera cosa, creé un espacio de claridad antes que nada. Cuando empecé a cambiar mis noches, me di cuenta de que no servía de nada intentar llenarlas con cosas productivas si mi mente aún estaba cargada del día entero. Llegaba a casa cansada, con 1000 pensamientos sueltos, preocupaciones acumuladas, diálogos mentales interminables. Si simplemente me sentaba a estudiar o planear, nada fluía. Me distraía, me rendía y volvía al celular. Fue entonces cuando entendí, mis noches tenían que empezar con claridad. No una claridad absoluta, pero sí un pequeño espacio para vaciarme antes de volver a llenarme. Empecé con algo simple, 10 minutos en silencio. Sin tele, sin notificaciones, sin conversación. A veces escribía en un cuaderno todo lo que tenía en la cabeza. Otras veces solo respiraba y dejaba pasar los pensamientos. Era casi como limpiar la sala antes de acomodar los muebles. Y la diferencia fue brutal. De repente, ya no me sentía esclava del cansancio. Mi cuerpo se relajaba, mi mente se desaceleraba y, por primera vez, tenía energía real para dirigir mi noche. No importa si tu día fue pesado, confuso o caótico. Si creas un espacio de claridad antes que cualquier cosa, retomas el control. Y en ese espacio, puedes plantar cualquier hábito que va a sostener a la mujer que estás construyendo. Comenta, mis noches empiezan con claridad. Si también entiendes que antes de producir, hay que organizarse por dentro. Segunda cosa, transformé parte de mi noche en aprendizaje práctico. Durante mucho tiempo, mis noches solo servían para apagar la mente. Llegaba del trabajo y decía, merezco descansar. Y sí, lo merecía, pero confundí descanso con distracción. Veía cualquier cosa, pasaba horas en el celular, y a eso le llamaba relajarme. El problema es que al día siguiente me despertaba igual, cansada, insatisfecha y estancada. Hasta que un día me pregunté, ¿y si, en vez de solo apagarme, usara parte de mis noches para encender algo en mí? Decidí que por lo menos 1 hora estaría dedicada al aprendizaje práctico. Nada muy teórico, nada inalcanzable. Libros sobre finanzas, cursos cortos, videos que me ayudaran a resolver problemas reales. No se trataba de estudiar por obligación, se trataba de plantar semillas que dieran frutos concretos. Al principio fue difícil. Mi cuerpo quería sofá y series. Pero cada noche que elegía aprender, incluso cansada, algo en mí se fortalecía. Me iba a dormir con la sensación de que había crecido, aunque no hubiera salido de casa. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Ese hábito empezó a cambiar mi identidad, de alguien que solo mataba el tiempo a alguien que construye con el tiempo que tiene. Hoy, no cambio esa hora por nada, porque sé que cada pequeño aprendizaje nocturno es una inversión en el futuro irreconocible que estoy creando. Comenta, mis noches también me enseñan. Si entendiste que el conocimiento aplicado es una de las formas más rápidas de transformar tu mañana. Tercera cosa, usé mis noches para cuidar de mi cuerpo y de mi energía. Durante mucho tiempo, creía que cuidar del cuerpo era un lujo para quien tenía tiempo de sobra. Después de un día entero de trabajo, lo último que quería era pensar en ejercicio, alimentación o rutina de sueño. Mi mente decía, ya hiciste mucho, ahora relájate. Y ese relajarse siempre se convertía en comida pesada, sofá y pantalla hasta tarde. Y al día siguiente, ¿adivina? Me despertaba aún más cansada que la noche anterior. Fue entonces cuando entendí, mi cuerpo no era solo consecuencia de mi día, también era la base de mi noche. Si trataba mi energía como prioridad, mis noches se convertirían en un espacio de recuperación, no de desgaste. Empecé con cosas pequeñas,
Reemplacé la cena pesada por algo más ligero. Hacía estiramientos cortos antes de dormir. Puse límites al uso de pantallas después de cierta hora. No se trataba de volverme atleta. Se trataba de respetar mi cuerpo lo suficiente como para que pudiera sostenerme al día siguiente. Con el tiempo, esos cuidados se convirtieron en rituales, y cada noche se volvió una oportunidad para recargarme, no para agotarme aún más. Hoy mi energía es mi activo más valioso, y aprendí que cuando cuido del cuerpo, también cuido de mi mente, mi humor, mi disciplina e incluso mi claridad financiera. Comenta, mi cuerpo es parte de mi construcción. Si tú también entendiste que noches bien cuidadas sostienen días mucho más poderosos. Cuarta cosa, transformé mis noches en planificación estratégica. Durante mucho tiempo, vivía como si cada día fuera una sorpresa. Despertaba corriendo, apagando fuegos, haciendo lo que aparecía. Cuando llegaba la noche, estaba tan cansada que solo quería desconectarme. Y el resultado era predecible. Al final de la semana, sentía que había trabajado mucho, pero avanzado poco. Hasta que me detuve a pensar, si yo no decido mis próximas horas, alguien más va a decidir por mí. Y normalmente no va a ser en la dirección que yo quiero. Empecé a usar parte de mis noches para planificar. Nada complicado, nada lleno de metas inalcanzables. Agarraba un cuaderno y anotaba las 3 prioridades del día siguiente. 3 cosas que si las cumplía, harían que el día valiera la pena. Ese hábito lo cambió todo. Despertaba sabiendo qué tenía que hacer. Me sentía en control, y no solo reaccionando a lo que el mundo me lanzaba. Con el tiempo, amplié la planificación. Comencé a organizar metas semanales, revisar mis finanzas, preparar comidas, incluso dejar listas mis ropas para facilitar la rutina. Y me di cuenta de que la sensación de claridad antes de dormir era casi tan revitalizante como el sueño. Hoy mis noches no son un final, son un nuevo comienzo. Y aprendí que planear no roba libertad. Al contrario, la multiplica. Comenta, mis noches deciden mis días. Si tú también entiendes que la libertad empieza cuando eliges, a propósito, lo que vas a construir mañana. Quinta cosa, usé mis noches para crear, y no solo consumir. Mis noches eran, por mucho tiempo, solo sobre consumo. Consumo de series, redes sociales, noticias, cosas que ni recordaba al día siguiente. Y todo eso me daba una falsa sensación de descanso, pero en el fondo era solo anestesia. No construía nada, solo me distraía hasta quedarme dormida. Hasta que una pregunta me atravesó. ¿Y si en vez de solo consumir empiezo a crear? No, crear no en el sentido de convertirme en artista o empresaria de la noche a la mañana. Crear como acto de darle forma a algo que antes solo existía dentro de mí. Escribir ideas, montar un proyecto, organizar mis metas financieras, probar una receta, producir algo que llevara mi sello. La primera semana fue raro. Estaba tan acostumbrada a recibir pasivamente que crear parecía demasiado exigente. Pero pronto noté la diferencia. Dormir después de consumir me dejaba vacía. Dormir después de crear me dejaba satisfecha. Fue en ese espacio donde nacieron ideas de proyectos, planes de ingresos extra, incluso reflexiones profundas sobre quién quiero ser. Y esa energía creativa empezó a derramarse en el resto de mi vida. Hoy, consumo menos y creo más. Y es justamente ese hábito el que me hizo sentir que mis noches finalmente tienen propósito. Comenta, mis noches son creativas. Si tú también decidiste dejar de solo anestesiarte y empezaste a usar tu tiempo para construir algo que es tuyo. Mirar mis noches hoy es como mirar un reflejo de mi transformación. Antes, eran horas desperdiciadas en distracciones que no dejaban nada más que cansancio y arrepentimiento. Ahora, son el espacio más valioso de mi día, porque es ahí donde planto lo que quiero cosechar mañana. Estas 5 cosas no son mágicas ni complicadas. Son simples, pero requieren conciencia. Crear claridad, aprender con intención, cuidar del cuerpo, planear con propósito y transformar parte del tiempo en creación, no solo consumo. Fue al aplicar esto que mis noches dejaron de ser vacías y empezaron a ser fértiles. Y cuando empiezas a vivir así, inevitablemente tu vida se alinea, porque cada elección nocturna es una inversión silenciosa que, tarde o temprano, aparece en tu comportamiento, en tu dinero, en tu energía y hasta en la forma en que te ves a ti misma. No necesitas cambiar todo de golpe. Elige una de estas prácticas, aplícala hoy, manténla por unos días y luego ve sumando. En pocas semanas vas a darte cuenta. El tiempo siempre estuvo ahí. Lo que faltaba era intención. Comenta, mis noches ahora tienen propósito. Si tú también decidiste transformar este espacio en un aliado de tu evolución. Y claro, si este contenido te hizo sentido,
Suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que también merece dejar de desperdiciar sus noches y empezar a vivir de verdad.